verano. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Saliendo al Campo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos iniciando un nuevo programa de Saliendo al Campo. Este día es lunes 23 de diciembre. Bueno, estamos ahí a un pasito de esperar la Navidad, la Nochebuena. La verdad es que fecha muy cara a todos los sentimientos, ¿no? Bueno, estamos en la compañía de los controles de Agustín Campestrini, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está Agustín? ¿Cómo fue su fin de Agu? Hola. ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho. Un lunes que seguramente para muchos le habrá costado arrancar, porque estamos iniciando la semana con este día lunes que el clima, en lo climatológico, muy, pero muy bueno. Ya a pleno sol, con una temperatura súper agradable, seguramente va a ser calorcito durante el día, pero
digo que habrá costado este lunes a muchos y le debe estar costando iniciar la semana porque al ser un fin de semana sin dificultades en lo climatológico hay muchas, pero muchas actividades que estaban programadas y se pudieron realizar normalmente y al aire libre, y eso produce un desgaste muchas veces más de lo habitual, nos saca un poco de ritmo, y ese sacarnos de ritmo hace que el lunes cueste para arrancar. Bueno, estamos por LT25 Radio Guaraní, AM 970 FM 107.1, con estudios ubicados por calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cursucuatía. Las vías de comunicación: usted se puede comunicar con el programa a través del 3774 42 35 36. 3774 42 35 36 es el teléfono fijo de la radio. También lo pueden hacer al 3774 50 35 39, 50 35 39, que es el número de la producción del programa. También lo pueden hacer al 3774 40 07 26. 40 07 26 es otra de las vías de comunicación. Se pueden comunicar a ese teléfono a través de mensaje de texto, de mensaje de voz, de videos, fotos. Pueden hacer los comentarios que quieran. Cómo se están preparando. Está bueno que mantengamos un lindo diálogo hoy en el programa. Coméntenos cómo se están preparando para recibir esta Nochebuena y la Navidad, que ya está ahí nomás, a un pasito de llegar. Hablé con mucha gente de la que pude hablar. Todos coinciden, no hubo, o fue pura casualidad, ¿no? Pero bueno, seguramente es la tendencia de que todos esperan recibir una noche tranquila, sin demasiadas locuras, digamos, locura en el sentido de sin demasiada alteración con la cena, con lo que se va a tomar. Con la mayoría o con todos los que hablé, coincidentemente, todos apuntan a una noche tranquila, sin inconvenientes, sin hacer nada que pueda alterar demasiado. O sea, comer en familia, tomar algo en familia y compartir más que nada eso, y no por ahí esa cantidad de comida en exceso que suele ocurrir, porque muchas veces vienen a compartir familiares o amigos y por ahí uno los quiere recibir de la mejor manera y considera que la mejor manera es haciendo mucha comida, que haya mucha bebida. En buena hora, aquel que lo pueda hacer y que tenga ganas, bienvenido sea, ¿no? Cada uno es dueño absoluto de hacer lo que quiera, pero en tiempos difíciles, en tiempos donde por ahí a muchos nos cuesta y bastante poder sobrellevar la mesa de todos los días, una noche de esa debe ser, por lo menos para mí, de las que hay que optar por la reflexión, por hacer todo en calma y dentro de lo que se pueda, en familia, tranquilo, esperando la llegada del niño. Decía de los tiempos difíciles, creo que habrá tal vez grandes excepciones, pero nos toca a todos. Situación económica que al país le afecta a todos nosotros los integrantes de este hermoso país, y bueno, hay que sobrellevar de la mejor manera, y una de las cosas es no alterar, es no tirar todo hoy, mañana,
porque la vida continúa, esta semana no, la próxima, bueno, ya estaremos iniciando el 2025 y todo continúa. Si bien por ahí también está la otra parte, que hay gente que dice trabajé todo el año, es un momento para poder disfrutar. Sí, indudablemente eso debe ser así, es un buen momento para disfrutar, pero soy de los que entienden que esto se debe hacer con mucha prudencia. Ayer hubo jornada de lo que tengo entendido en lo deportivo. Bueno, hay para hacer lo que quieran. Ayer había de todo. Había básquet nocturno en el Club San Martín, torneo tradicional de verano. Había 5 partidos de fútbol del campeonato de verano que organiza el Club Belgrano a partir de las 18. Había 5 partidos de fútbol a partir de las 18 en el Club Victoria. O sea, comenzaba el mismo horario, la misma cantidad de partidos. Creo que con algunas diferencias seguramente de finalización del horario, porque hay un campeonato, el de Belgrano, que hacen partidos más cortos, tengo entendido. No fui a ninguno de los dos campeonatos. No fui a ver, todavía no fui a ver ningún partido en ninguno de los dos estadios. A nivel nacional, el sábado pude ver un excelente partido de fútbol en la que se disputaba el trofeo de campeones. No estoy seguro si se llama así, pero creo que sí. Entre 2 campeones, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Vélez venía de festejar hace muy poquitos días el campeonato de la liga, y Estudiantes el anterior. Entonces se encontraban 2 campeones para disputar este trofeo. Pude ver el primer tiempo. Debo reconocer, el segundo tiempo decidí acostarme a descansar, porque ayer tenía una jornada muy larga y entendía que iba a ser de mucha actividad, que realmente fue así. Entonces miré el primer tiempo. El primer tiempo ganaba 2-0 Estudiantes, finalmente ganó 3-0. Un gran partido, merecido campeón Estudiantes de La Plata. Un saludo enorme para los hinchas Estudiantes de La Plata de acá de Curzú, que son muy pocos los que conozco, porque bueno, indudablemente un equipo que como no de los denominados grandes acá en el interior del país, sobre todo en esta parte. Bueno, pero para los hinchas de Estudiantes un saludo enorme y muchas felicitaciones. Vamos a ir al pronóstico del tiempo. No sé si usted tiene por ahí el pronóstico del tiempo bueno, si tiene de todo el país, mejor escuchamos ese y después vemos qué pasa acá en Cursuguatía. Si vamos a poder hacer el asadito afuera, el fuego afuera o no. Saliendo al campo. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, y me imagino que muchos estarán igual de emocionados por comenzar una nueva semana cargada de celebraciones por Nochebuena y Navidad. Yo deseo que tengan una hermosa semana, y de momento entonces vamos a prepararnos para recibir el lunes 23. Primero vamos a hacer un pantallazo a nivel general en nuestro hermoso y bello país. Podemos mencionar que para este día lunes ingresa un débil frente frío que trae aumento de nubosidad y tiempo inestable para varias provincias de Argentina. En este caso no repercute en cuanto al descenso de temperaturas, pero sí en las chances de tiempo mayormente inestable. Continuamos entonces y vamos a repasar juntos región por región, comenzando con el noreste y litoral. Para esta región del país le espera un lunes bastante caluroso, con la tendencia en cuanto al ascenso de temperaturas, cielo parcialmente nublado y también a cielo despejado, máximas que llegarían hasta los 37 grados. De momento sin cambio en la masa de aire.
Para la franja central del país, el tiempo inestable radica más bien para las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Córdoba. No se descarta que de momento se presenten algunos mejoramientos temporarios, pero sí va a ser un lunes con paraguas en mano para tenerlo en cuenta. Para el resto de las provincias, tiempo mayormente estable y en este caso también nublado, con cielo cubierto. Temperaturas máximas que irían en ascenso, máximas que llegarían hasta los 32 grados. Un escenario similar también para las provincias cuyanas. En este caso las máximas llegarían hasta los 37 grados, es decir, un día muy característico de verano. Y a consideración a tener en cuenta de que el tiempo inestable también planta bandera para esta región. Las chances de lluvias, chaparrones estarían presentes para empezar este día lunes en esta nueva semana. Continuamos entonces con el noroeste del país, en donde también podemos decir que el panorama es similar a la región anterior. En este caso, las máximas continúan siendo elevadas, un día típico de verano, con máximas que llegarían hasta los 35 grados. A considerar que en la zona alta de montaña no se descartan algunas heladas matutinas, pero para el resto de las provincias la tendencia está en cuanto al ascenso de temperaturas. Y también con cielo cubierto y las chances de tiempo inestable. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde podemos dividir el escenario en dos. Continúan las altas temperaturas para lo que sería el norte de la Patagonia en horas de la tarde, con la diferencia de que aumentan las probabilidades de algunas lluvias para lo que sería la provincia de Río Negro. Y a medida que nos trasladamos hacia el extremo sur, descienden estos valores y también las lluvias quedarían hacia el extremo sur de la provincia de Santa Cruz y el archipiélago de Tierra del Fuego, con algunas chances que no se descartan en la zona alta de montaña de nieve. Dicho esto entonces, ya estamos más que listos y preparados para conquistar el primer lunes en víspera de Nochebuena. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos el pronóstico en todo el país. Vamos a ver lo que nos depara el pronóstico para hoy en Cursucuatía. Dice en Cursucuatía soleado, precipitaciones, ninguna chance de lluvia, 0% probabilidad, humedad 74%, vientos que estarán a 11 km por hora. Después a pleno sol todo el día con temperaturas que van a estar llegando a los 30 grados de máxima, una mínima de 18, una máxima de 30. Para mañana, vamos a ver qué nos dice para mañana el pronóstico del tiempo. Para mañana nos indica entre las 10 y las 12 del mediodía y después a la tarde otro poquito más, de entre 16 y 18, entre un 20 y un 30% de probabilidades de precipitaciones. El porcentaje es bastante bajo de probabilidades de lluvia, pero bueno, aparece en el pronóstico, por algo debe ser. Pero tengo la sensación de que si eso ocurre, si llega a ocurrir, no va a ser tanta cantidad. Si bien este pronosticador no me indica cuántos milímetros es lo que se cree que puede llegar a caer, es muy bajo el porcentaje, no creo que afecte tanto. Y sobre todo hay que tener en cuenta que mañana mucha gente por ahí aprovecha. Si la temperatura va a ayudar, ¿no? Va a ayudar porque si bien con respecto a hoy va a bajar un poco, algunos grados, pero va a ser agradable y se va a poder realizar ese famoso fueguito afuera o sacar las mesas para convertir las mesas afuera. No sé si la temperatura va a ver, vamos a mirar la temperatura para mañana. Y sí va a estar agradable, 23, 22, 23 grados, sí va a estar agradable. Va a estar como para, si de mantenerse esto así, con lo que dice el pronóstico, va a estar como para poder sacar la mesa y compartir afuera. El día miércoles ya no existe más ninguna posibilidad de lluvia, 0% de probabilidades.
humedad baja, la humedad 50%, así que menos chance de lluvia, con un poco de viento, así 18 kilómetros por hora, y una máxima de 30 grados para el día miércoles 25. Atención, porque el 25 muchos utilizan para salir, ir a visitar familiares, visitar amigos, a compartir. Tiene el pronóstico, nos indica una jornada excelente, la del día miércoles. El día jueves, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una situación bastante parecida a la del miércoles, con temperaturas que van a estar también entre 30 de máxima y 17 de mínima, también a pleno sol. Y el día viernes con un poquito más alta la temperatura, una mínima de 18, una máxima de 31, pero también a pleno sol. O sea que mañana nada más hay por ahí una pequeña, pero pequeña chance de lluvia, que hasta, me atrevo a decir, por ahí en una de esas ni siquiera llega, y si llega va a ser muy poquito. No va a afectar seguramente a las condiciones que uno por ahí aspira a que sea todo con normalidad y poder disfrutar en familia. Eso es lo que nos indica el pronóstico para Curuzú-Cuatiá. Bueno, después estamos en hora de pausa. Vamos a escuchar música. Hoy vamos a escuchar más música porque estamos ya ahí en los preparativos de recibir seguramente a familiares y amigos. Así que vamos a escuchar música, vamos a compartir con nuestros oyentes, vamos a ir a la tanda, y para aquellos que quieran compartir lo que ustedes están preparando, quieran comentar algo, cómo les fue ayer en las distintas actividades. Tengo entendido también que creo que hubo prueba de rienda, no sé si sábado o domingo, algo vi por ahí. Después les voy a comentar algo de las carreras de caballo, de lo que dejó el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza en esta excelente jornada. Vamos a la pausa, Agustín, si le parece, y ya regresamos. Saliendo al campo. Hace un buen tiempo su linda Guaina buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Bien, señoras y señores, buenas noches. Ya están sonando los altoparlantes del Maripista Punta Tacuara. Hoy, con la ausencia circunstancial de Julio Escobar, será reemplazado por Pacho Quiroz. Anunciamos la presencia del conjunto Pena y Olvido. Fenomenal actuación hoy aquí en Maripista. A partir de las 22:30 horas pasarán por la ventanilla que será atendida por doña Ramona, como siempre, amablemente. Hoy,
Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto la ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y olvido ensayar toda su pena de amor. Saliendo al campo. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Cursucuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Cursucuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de artículos de ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de alpaca con apliques en bronce, bombillas 100% de alpaca, yerberas, vasocafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 436226. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:40. Temperatura 19 grados. Humedad 74%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Acelga, 1.500 pesos el paquete. Papa blanca de primera calidad, 850 pesos el kilo. Cebolla de primera calidad, 800 pesos el kilo. Naranja para jugo, 1.500 pesos la docena. Banana, 2.000 pesos el kilo. También te ofrecemos papaya, tomate criollo, frutilla, melón, sandía y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Saliendo al campo. Quiero yo decirles que el chamamé nació allá en esos buenos pagos por ahí, donde el sol brilla en su ley y el manso buey ayudará, por eso nunca lo podremos olvidar. Todos los que son de allá recordarán esos campos y arroyos con amor, donde se oyen bellos trinos y disparan los ñandú, mientras los gallos maten bajo el ombú.
Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgia, cuando escuchamos este ritmo ponar, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Esos bailes en estancias, flor y flor, con guitarras, acordeones y el alcohol. Nada falta, todos bailan con sobrada animación, sin decaer ningún momento sale el sol. Todos los presentes miran el fogón, donde varios costillares ya están, recostado por la vara que entre orquestas firme está, mientras comentan sus andanzas los taítas. Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgia, cuando escuchamos este ritmo ponar, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Saliendo al campo. Continuamos en Saliendo al Campo. Quiero saludar a Tere Torres, que siempre está con nosotros enviándonos mensajes, y gracias por los saludos. Y felicitar a su hijo, que ayer tuvo participación en un campeonato de fútbol de veteranos, categoría 35, salieron subcampeones. En torneo acá iba el saludo para él. Un torneo acá realizado en la BFUC, un torneo de veteranos, donde pude ver la foto del plantel, muchos amigos, muchos conocidos, varios profesionales del derecho y prácticamente todos conocidos y amigos. Así que un saludo enorme y felicitaciones para el amigo Torres, que salió subcampeón con su equipo. Y de esto me hace pensar también, ¿no? Porque Tere me dice que vinieron a apoyar al equipo desde el campo. Y qué interesante, qué lindo mensaje deja eso, porque dije, categoría 35 años, ya son todos hombres, gente adulta, y sin embargo los padres siguen apoyando. Y me imagino que habrá pasado en más de un momento del partido, le habrá pasado a Tere, y ¿por qué no don Torres si estuvo también? Eso de que cuando chico uno va, apoya el deporte que realizan sus hijos, y también desde afuera hace fuerza, tiene ganas de que le salgan bien las cosas, que su equipo gane, que tenga buenas participaciones. Si tiene participación destacada, ese hijo mucho mejor. Y si tiene destacada actuación en el equipo, uno también es parte del festejo desde afuera, aunque a veces no lo manifieste tanto, pero algunos sí se manifiestan visiblemente, y hay otros que lo hacen conteniendo un poco, pero me quedo con esto de que, a pesar de estar jugando en una categoría de 35 años, sus padres vienen a apoyar, y me parece un gesto realmente muy fuerte como familia, porque se podría decir, seguir apoyando a los nietos, pero a los hijos
venir y apoyar en una categoría de veteranos me parece un gesto muy destacable, a tener en cuenta de lo que del poder, de la fuerza de lo que significa la familia, ¿no? Así que un saludo grande para Tere de Torre y para toda su familia, y a seguir en esto de apoyar, por más que estén jugando sus hijos en categoría de veteranos, van a ser siempre sus hijos, y me parece muy interesante este apoyo y esta manera de poder demostrar eso de la familia. Por eso me quedé con ese gesto. Bueno, gracias a toda la gente que está enviando mensajes. Ya vamos a estar con todos los mensajes. Ayer tuve la posibilidad, y digo con toda sinceridad, tuve la suerte de poder ir a trabajar a la carrera de caballo, como lo hago hace muchísimos años, y tuve la suerte porque primero que me eligen me convocan para ir a trabajar, y después que tenga la posibilidad, que la salud me permita poder ir a realizar esa actividad. Me es muy grato poder hacerlo, sinceramente, más allá de que hay que madrugar, que en muchos casos, que la mayoría de los domingos tengo que viajar a distintos lugares para cumplir esa función. Lo hago con mucho gusto, porque hago un trabajo que me gusta, y no siempre eso es así. Trabajo en lo que me gusta, me pagan para hacerlo, y bueno, ¿qué más quiero? Tengo un equipo de trabajo, compañeros que lo hacen muy bien, que me ayudan un montón. Hoy por hoy manejo bastante bien solo, pero en su momento, cuando lo tuve que hacer en compañía de mis compañeros, colaboraron mucho para eso. Ayer, una jornada de esas que tienen que quedar en el recuerdo, inolvidable, en el Jockey Club Dr. Fernando de Irastorza. Había mucha gente, mucho público. Hace mucho tiempo que no se ve tanto público en el Jockey Club, porque fue una jornada cargada de emociones. Porque al cumplir 80 años el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza, se tomaron para mí con muy buena la iniciativa, muy buena la idea de los organizadores de poner en cada carrera el nombre el premio. Se denominaba, tenía un nombre, como se hace en los grandes hipódromos, que todas las carreras tienen un nombre. Bueno, acá tenían un nombre de los expresidentes. En el programa de carrera había 13 carreras y se corrieron 12. Una no se pudo correr porque lamentablemente sufrieron un accidente. Dos de los caballos que venían a participar, la información que tengo es que se desprendió un tráiler y bueno, se lastimaron los caballos. Obviamente no pudieron ser de la partida. Entonces, en lugar de 13 se corrieron 12 carreras, pero se cumplió, lo que quiero decir que se cumplió el programa prácticamente como estaba establecido. Y quiero agradecer a todos, la gente, a toda esa gente que viene, la gran mayoría, puedo decir la gran mayoría, con gente que nos saludamos, que compartimos más allá del trabajo. No sé, en todo esto tengo mucho para recordar, pero ayer me pasó un caso especial. Por ejemplo, me encontré con dos personas que venían de Misiones, y de bastante lejos de Misiones, donde, bueno,
por algunas circunstancias nos pusimos a hablar. Y la verdad que no me acordaba tanto, por ahí tenía una imagen de la cara de una de las personas. Y me dijo, pero yo compartí con vos en Misiones una vez, que es cierto, hace muchos años, hará 10, 15 años por lo menos. Pasamos un grato momento, muy lejos, en Itacarbaré, en Misiones, y me hizo recordar. El papá y bueno, él tenían una yegua que para los burreros se deben acordar. La famosa Pantera que se retiró invicta con, no sé, creo que ganó 18 carreras, 20, no sé cuántas. Y se retiró invicta. El papá venía y él era mucho más joven, por eso tanto no me acordaba de él, pero me hizo acordar lindos momentos que habíamos compartido en Misiones. Y esto es lo que por ahí es grato de que te deje la actividad, que te encuentre con amigos, que te encuentre con gente conocida y que podamos recordar esos momentos. Fueron pocos minutos los que charlamos, pero fueron muy gratos. Y también agradecer a todos los que se acercaban y charlábamos y compartíamos cosas. Bueno, un saludo para la gente de Sauce que también estuvieron, que hemos compartido un rato charlando, así que un saludo para todos, para Chiflín, para toda su gente, bueno, que han estado con nosotros. Tengo algo con respecto a las carreras de caballo, porque fueron también de muy buen nivel. Habíamos hecho una entrevista acá el día viernes con los organizadores y hablábamos, habíamos analizaron ellos un poquito algunas de las carreras que estaban previstas en el programa y eran destacadísimas carreras porque eran caballos de muy buen nivel. Y la verdad que fue así, porque desde la primera carrera hasta la última fueron caballos de excelente nivel y excelentes carreras. Se corrió la segunda edición el premio, creo que se llama Curuzucuatiá, y una carrera de 1200 metros con todos caballos participantes de muy buen nivel, que son todos caballos que ya han ganado adentro en los grandes hipódromos de Buenos Aires. Así que el nivel fue muy bueno. Tengo algo para leerle cortito, unos versitos que por ahí encontré con respecto a esto, a modo de homenaje por todo lo que deja el turf en el país y lo que deja el turf en Curuzucuatiá. Sí, llámenme apasionado, perdidamente enamorado del caballo y sus valores. Enseñanza por montones han dejado siendo nobles. Te alzan hasta las nubes en un mar de sensaciones, infinidad de emociones que en una lágrima se unen. El galope de mi corazón, 2 cerraduras de pulmón, una crin hecha pasión que nunca pienso usar, ajustando la montura cada día un poco más para llevarla siempre y hasta el último día escuchar relincho yendo al este el día de mi funeral. Unos lindos versitos en homenaje a todos los denominados burreros. Ayer que han vivido seguramente todos una excelente jornada, hay algunos más contentos que otros por los resultados obtenidos, por ahí por decir, que, como en mi caso, que por ahí disfruto de ver las carreras y decir, también opinar quién puede ganar. Lo mío es simplemente eso. Y bueno, por ahí se da, si la pegás en buena hora y si no, está todo bien, sirve para eso. Un saludo para todos los que ayer hemos compartido algunos momentos.
Estamos en hora de pausa. Tengo algo para comentarles en esto que se viene a tener en cuenta esto. Tenemos las ofertas de verdulería El Gringo. Ya vamos a estar con la oferta de verdulería El Gringo para esta semana. Y atención, porque es importante a tener muy pero muy en cuenta el tema de las verduras y las frutas en esta temporada donde por ahí es más necesario a veces, o es necesario a veces también tomar una sopita y aliviar un poquito todo lo que se viene cargando. Así que ya vamos a estar con las ofertas de verdulería El Gringo. Ya estamos en hora de pausa prácticamente, y cuando llegue la parte comercial vamos a estar con esto de verdulería El Gringo. Si le parece, Agus, vamos a usted, maneje desde ahí y ya regresamos. Saliendo al campo. Donde nos hablamos, yo iba a conocer a tu litoral por primera vez. La luna en el agua era una canoa que jugaba sola frente a la orilla de Santa Fe. Y al cruzar la balsa, la costa entrerriana, vos casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río va solamente, va, no tiene regreso. Mi amor quedó preso allá en Paraná. Donde nos hablamos, yo iba a conocer a tu litoral por primera vez. La luna en el agua era una canoa que jugaba sola frente a la orilla de Santa Fe. Y al cruzar la balsa, la costa entrerriana, vos casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río va solamente, va, no tiene regreso. Mi amor quedó preso allá en Paraná. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Acelga, 1.500 pesos el paquete. Papa blanca de primera calidad, 850 pesos el kilo. Cebolla de primera calidad, 800 pesos el kilo. Naranja para jugo, 1.500 pesos la docena. Banana, 2.000 pesos el kilo. También te ofrecemos papaya, tomate criollo, frutilla, melón, sandía y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando.
Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Craven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos.
abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:11 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 72%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos.
poquito que me molesta. Si quiere chupar, anda a trabajar, sos algo de más. Y aparte Aragán, y en ningún lugar te dejan estar. Sos finto de más y sos muy fifí, bicho infeliz, que fuerte picas cuando te arrimas en la oscuridad. Flor de serenata me brinda. En la claridad reñemos mano, que vivo que sos, aña bicho pues, será papaye lo que tenés vos, que cuando picas no te siento yo. Y así seguís tu porte cangú, crema cara bichea, si es que en el topa hay algún rock de ronda jangue, a upeire de día dormí, cual gato saité, de noche salí, de ronda jangue, si es que hay espiral, flit o DDT, de mae ay güey, haré por que cuando le picas algún caballo, ya no sos virus de más engorda, cuando te arrimas en la oscuridad, flor de serenata me brinda. En la claridad nunca se te ve, siempre te escondes en algún lugar. Comienza a cantar, parece un violín, no deja dormir a la vecindad. Si es que hay espiral, nunca te rimas, comienza a rondar sin preocupación. Lloras de dolor si te echan flit, pronto patales y después morir. Saliendo al campo. Continuamos en Saliendo al Campo y decíamos, Frutería y Verdulería El Gringo les ofrece para esta semana cebolla 650 pesos el kilo, naranja 1200 la docena, melón criollo 750 el kilo, zapallo criollo 750, acelga 1400 el paquete. También cuenta con queso casero, salame de Chajarí y todos los días, atención que es importante el descuento del 35% pagando por modo BNA Banco Nación. Reitero, cebolla al kilo en Verdulería El Gringo, que está ubicado en Caguazú y Las Heras. Cebolla 650 pesos el kilo, naranja 1200 pesos la docena, melón criollo 750 pesos el kilo, zapallo criollo 750 pesos el kilo, acelga 1400 pesos el paquete. También cuenta con queso casero para la picada, atención a esto, queso casero, salame de Chajarí y esto que no es menor, que les decía recién, 35% de descuento todos los días pagando con modo BNA Banco Nación. Verdulería y frutería El Gringo, Caguazú y Las Heras. Bueno, quiero saludar a toda la gente que está enviando mensajes. Gracias, un agradecimiento muy especial para Araceli de Cuarta Ola, que nos está escuchando. Y Araceli nos había enviado, que hice el comentario, nos había enviado fotos de la esquila y me quedó pendiente eso. Porque yo había comentado que había una dama que estaba esquilando y bueno, era justamente en la posición que estaba, no la podía ver la cara porque estaba trabajando, le sacaron la foto esquilando y bueno, me hizo la aclaración que era ella y realmente esto de una chica muy joven dedicada a la actividad del campo, me hizo algún comentario de que ama el campo, de que tuvo ofrecimiento de venir a estudiar a la ciudad y prefiere hacerlo en el campo, le gusta la vida del campo. Qué lindo que haya gente que se arraigue a las cosas del campo, así que felicitaciones y que siga así. Bueno, a todos los que de la Cuarta Ola que nos están escuchando, un saludo enorme. Un abrazo a través de la distancia. Tengo también que quiero agradecer a Diego Vargas, que nos escucha en Córdoba. Es un amigo que nos escucha en Córdoba y tiene... Pero
antes de seguir hablando de Diego, vamos a escuchar un audio, Diego, que tiene por ahí, si tiene a mano, hágame señas si tiene. Vamos a escuchar el mensaje de Diego para que él nos está escuchando, está tomando mate con su señora, con sus hijas, compartiendo, y que nos cuente el saludo que quiere dar. Hola, buen día, amigo Miguel Moscarela. ¿Cómo anda, hermano? Espero que esté bien. Acá estoy escuchando tu programa, acá tomando unos mates con mi señora. Quiero mandar un saludo ahí a mis viejos de Barrio Rally, a Ramón, a mi viejo Wenceslao, mi hermano Sebastián, César, a mi abuela que vivía ahí en Parada Cuña, Rosario, para toda la gente linda ahí de Parada Cuña. Les mando un cariño enorme para todos, que pasen una feliz Navidad. Te mando un abrazo a vos, hermano. Que si Dios quiere pronto vamos a andar por allá, si Dios quiere. Y te vamos a conocer. Así que te mando un fuerte abrazo, hermano. Pasar un lindo tema musical si tenés por ahí. Y bueno, acá extrañando los pagos que llegan estos tiempos, y a uno empieza a extrañar la familia, los pagos, así que vamos a tratar de irnos, si Dios quiere, para allá cuando podamos nomás. Te mando un abrazo, Miguel, que andes bien, su amigo. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Diego Vargas, un amigo que nos está escuchando, que añora volver a Curuzú, que seguramente va a venir en este corto lapso, seguramente va a estar acá en Curuzú visitando a sus familiares, y bueno, y nos vamos Dios mediante nos vamos a conocer. La magia de la radio, ¿no? Lo que significa la magia de la radio, porque en este momento está en Córdoba tomando mate y está escuchando la radio. Y bueno, como es su pueblo, hace muchísimo tiempo que no está, pero como es su pueblo, añora y seguramente le trae mucha nostalgia. Así que un saludo para Diego y su familia. Bueno, ayer compartíamos, decía que compartíamos con amigos, y compartíamos la actividad particular, la que realizo casi todos los fines de semana. No es esta actividad que realizo todos los fines de semana, o gran parte de los fines de semana, lo hago con mucho amor, con mucho respeto, pero tengo que agradecer a mis compañeros de trabajo, porque armamos un grupo de trabajo en circunstancias que muchas veces no son las mejores, pero como se dice habitualmente, son de fierro. Quiero saludar a Romina, a Juan, a Javier, René, otro amigo de San Jaime, Romina de Chajarí, Juan también, Javier también de Chajarí, Juan de acá de Curuzú, René de San Jaime. Y también a los policías, que siempre, como el caso de ayer, alguien que colabora, que viene y que nos ayuda a que la tarea sea más sencilla, porque bueno, controla hace toda la vigilancia ahí en la zona de trabajo. Sin esa compañía, sin ese compañerismo y esa profesionalidad que ponen, sería difícil llevar adelante la tarea que realizo. Así que para todos ellos en esta Navidad y fin de año, seguramente no los voy a ver hasta el año que viene. Les mando desde acá un enorme saludo y un agradecimiento por toda la colaboración que hacen para que nuestra tarea sea la mejor. Muchas gracias. Bueno,
ese agradecimiento me permite hacer al aire, porque la tarea que realizo en la carrera de caballo, digo, no lo hubiese hecho de la manera que hago si no tengo estos compañeros de trabajo, y no quería dejar pasar eso. Bueno, hay un tema que es muy importante, por acá tengo. Tiene que ver con lo que está pasando. Voy a ver si encuentro, porque me pareció interesante con lo que está pasando a ver si se me fue. Bueno, parece que no lo tengo a mano ahora. Pero con lo que está pasando con el tema de la carne. Veníamos hablando con nuestros amigos invitados. Estuvimos esta semana con gente que nos habló del tema de la carne también. Bueno, por ahí se dice que sí, que el precio mejoró, que la hacienda mejoró, pero se quejan de las exportaciones. Es un tema muy interesante que tengo ahora lo voy a volver a buscar, porque lo tenía acá a mano y se me fue, pero ya vamos a estar con eso, porque me parece que un tema para abordar, nos toca a todos. Vi el precio de la carne también en la góndola. No está fácil la cosa, no está fácil la cosa, porque esto viene con el costo real lo sufrimos nosotros en el bolsillo. Vi precios ahí de oferta de costilla, dice asado de novillo de 10.000 pesos al kilo. Debe ser lo que vale, lo que debe valer. Según los productores dicen que tiene que valer eso y que tiene que valer más seguramente. Desconozco si realmente es así, pero lo que sí conozco es, a la hora de ir a la góndola a comprar a la carnicería, hay que pensar la cantidad de kilos que hay que comprar, porque repercute y enormemente en el bolsillo. Por eso, a tener en cuenta, y esto lo sufrimos más la gente que estamos dedicada, o que vivimos, que estamos radicados en la ciudad, porque el otro día decía, la gente de campo, la gente que vive en el campo, siempre tiene la posibilidad, casi en la mayoría, de tener algo preparado para la fiesta, para esta fiesta. Algún cordero, alguna cosa de eso, que facilita un poco, porque normalmente son de su propiedad, entonces no se siente tanto, digamos, a la hora de ir carnean un cordero, ponen la parrilla, es un excelente menú y a bajo costo, porque es su propia producción. De todas maneras, no deja de ser algo que también, si lo ponen a la venta, pueden llegar a sacar una buena renta de ahí. Entonces, si ponemos todo en la balanza, el costo es bastante elevado para todos. Pero bueno, digo que por ahí no tienen que poner la mano en el bolsillo, como si pienso en que algunos podrán poner la mano en el bolsillo y sacar el dinero suficiente como para pagar lo que uno considera necesario en la carnicería. Y sin embargo, hay otros que, por más que lo intenten, no lo van a poder hacer. Entonces, por ahí hablaba con un amigo el día viernes, creo que fue, y me decía, me cuesta un poco el tema de la cena, me pone mal a veces, porque pienso en esa gente que está pasando un mal momento y que le está costando tener un plato de comida en la mesa. Sí, indudablemente la vida a veces nos hace este tipo de una mala pasada y nos hace tener estos inconvenientes.
si uno no puede solucionar el problema de todos en el pensamiento, por lo menos uno intenta ser solidario y se hace parte de esta gente que no lo puede hacer. Por eso, bienvenido sea aquel que puede festejar, que puede brindar y que lo haga. Que no lo haga con una sobreabundancia, porque a aquellos que les sobra, por ahí el equilibrio no está dado como para que esa gente que el 24 de la noche va a tener un poco menos para poder disfrutar. No se le puede solucionar el problema a todos, eso indudablemente es así, es una realidad. Por más que uno intente ser solidario, es difícil, sabemos que es difícil, pero bueno, en el pensamiento, aunque sea, hay que solidarizarse con esa gente que lamentablemente les cuesta llegar con un plato de comida. Lo quería decir, no es un tema muy agradable, pero a veces es necesario también, aunque sea desde este lugar, hacerse eco de esa gente. Vamos a ir nuevamente a una pausa para venir a la parte final. Tengo varios mensajes que quiero leer y quiero contestar, así que si les parece, Agustín, vamos a usted y escuchamos un lindo tema musical también para nuestros amigos oyentes que nos pedían. Saliendo al campo. Saliendo al campo. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. 970 Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando
buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 4362 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:38 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 67%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Tegucigalpa, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Nacido en los quebrachales, soy chaqueño y no lo niego. Correntina es la sangre que en mis venas yo la llevo. Es por eso que yo canto con el alma corriente, con el corazón al Chaco. Nostalgia de un hijo ausente, dos provincias, dos amores, es el Chaco y Corrientes, con los versos que le ofrendo a mi canto dulcemente, los recuerdos más sinceros en mis trovas voy dejando, y a mis dos cunas queridas yo siempre le iré cantando. Provincias queridas, donde tengo mis quereres, quiera Dios que nuevamente vuelva lleno de placeres. Es por eso que yo canto con el alma corriente,
corazón al Chaco. Nostalgia de un hijo ausente, dos provincias, dos amores, es el Chaco y Corrientes, con los versos que le ofrendo, pa' mi canto dulcemente, los recuerdos más sinceros, en mi trova voy dejando, y a mis dos cunas queridas, yo siempre le iré cantando. Saliendo al campo. Continuamos en Saliendo al Campo. Recordemos estos precios que están en oferta durante la semana en Verdulería El Gringo, que está ubicada en Caguazú y Las Heras. Cebolla, 650 pesos el kilo. Naranja, 1.200 pesos la docena. Melón criollo, 750 pesos el kilo. Zapallo criollo, 750 pesos el kilo. Acelga, 1.400 el paquete. También cuenta con queso casero, salame de Chajarí. Y todos los días descuento del 35% pagando con modo BNA, Banco Nación. Esto es Verdulería El Gringo, Caguazú y Las Heras. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Bueno, gracias a todos los que nos están mandando mensajes. La farmacia de turno para hoy, a partir de las 8 de la mañana, farmacia Farmalab, con su número de teléfono 424202, el fijo 424202, y también cuenta con otro número de teléfono 3774 503778, 503778, con está ubicada la farmacia en Podestá 909. Reitero, farmacia de turno Farmalab hasta las 8 de la mañana de mañana. Usted sabe que va a haber problema con... Aparentemente venimos siguiendo, y no quiero cansarle con este tema, pero es un tema para tener en cuenta. Aparentemente todavía se está preguntando. No es a modo de confirmación, pero faltará hierba en las góndolas, lo que esconden los precios, dice, y la cadena de valores. Atención, esto puede llegar a pasar, dice el informe que el stock actual garantiza el abastecimiento durante más de 1 año y medio. Pero bueno, hay tensiones en este tema que no pueden solucionar definitivamente los yerbateros. Y como les menciono con esta información, que por qué hago hincapié en esta información, porque somos grandes consumidores de hierba. Entonces uno dice, bueno, no estamos en la zona de la Tierra Colorada, en la zona de Misiones, o la zona de Corrientes, limítrofe con Misiones, donde sí está la producción, pero somos grandes consumidores. Y en definitiva nos tiene que llegar, porque nos afecta al bolsillo. Así que así de simple, nos afecta al bolsillo. A tener en cuenta que esto va a seguir seguramente esta información, porque después le vamos a dar continuidad durante la semana, porque puede llegar a darse, y atento, que si hay escasez, indudablemente los valores cambian. Lo venimos siguiendo, así que puede darse que cambie el precio en este caso puntual de que no haya abastecimiento, o haya, no sé si desabastecimiento, que aparezca poco en las góndolas, porque por ahí pasa que especulen un poco. Bueno, vamos a
a irnos del programa, vamos a dejar, si le parece, Agustín, para la parte que nos queda, la parte final, con escuchar música, porque tengo que hacer un viajecito. No lo tenía previsto, pero bueno, me salió ahora a través del teléfono ahí, así que dentro de un ratito vamos a estar rumbo no sé dónde, pero bueno, lo vamos a hacer, Dios mediante. Así que para todos les deseo lo mejor. Mañana no vamos a estar porque mañana no sé la radio por ahí, si cómo es la actividad de la radio. No, a la mañana no, bueno, por eso. Entonces les deseo a todos mucha prudencia, sobre todo mucha prudencia, a compartir con los amigos, con los familiares, a tratar de estar cerca y de la mejor manera posible, brindando cariño, amor y sobre todo compartir, pero con tranquilidad. A usted, Agustín, le deseo lo mejor, que pase muy pero muy bien, a toda la familia de Guaraní, a todos nuestros amigos oyentes que son parte, ya son familia radial, a todos los que nos mandan mensajes, a todos los que comparten todos los días. Desde acá, un agradecimiento muy, pero muy especial a todos y el deseo de muchas felicidades, muchas bendiciones, muchísima salud, que venga todo esto cargado de salud para todos. Muchas, pero muchas gracias, muchas felicidades. Saliendo al campo. solas con tu recuerdo, como quisiera vivirla con tus caricias y besos. Estoy quemando la tarde porque las horas escapan, no te
que a mi lado están, hostia me descansa. En mi pecho de cristal podrás mirar el amor, semilla que vos plantaste para que nazca una flor. Estoy soñando tus besos, dulzura que puso Dios para vivir este mundo que inventó para los dos. Una tormenta de besos y una lluvia de caricias, con un viento de ternura quieren llegar a tu vida. Para llorar con tu llanto, para reír con tu risa, para ser yo todo tuyo, para que vos seas mía. En mi pecho de cristal podrás mirar el amor, semilla que vos plantaste para que nazca una flor. Estoy soñando los besos, dulzura que puso Dios para vivir este mundo que inventó para los dos. Soy un cantor peregrino y voy por el mundo andando, llevando en mi voz las penas de mis sufridos paisanos, cosecheros de desdichas, triste vida del mensú, hombres que tienen perdida de la esperanza su luz, vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros, tener lo mejor, seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón. Por eso hoy mi voz levanto como filoso machete, y solamente mi voz se acallará con la muerte. Siempre en mi peregrinaje la injusticia he de cantar, que sufren en los obrajes y en el verde yerbatal, vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros, tener lo mejor, seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón.
soy la brisa fragancia que me recuerdan tu nombre, un nombre que es el perfume y está mezclado a mis ansias de encontrarte nuevamente, esperándome en la playa. Al verte allí te imaginé que fueras tú, la magia del atardecer casi sin luz. Sueño en la tarde verte así, bella y sutil, amarte tanto más que ayer hasta morir. Un hombre que es el perfume y está mezclado a mis ansias de encontrarte nuevamente, esperándome en la playa. Al verte allí te imaginé que fueras tú, la magia del atardecer casi sin luz. Sueño en la tarde verte así, bella y sutil, amarte tanto más que ayer hasta morir. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada,
brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025. Juntos en tu radio favorita. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Abrió en Curuzú-Cuatiá, venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Kraven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774 4470